¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche pues tenemos el gusto de recibir en los estudios para hablar de cosas positivas que están ocurriendo en nuestro país a don Miguel Araujo, presidente de la Fundación Salvanaturas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por Muchísimas gracias, Eduardo. Es un privilegio estar en tu importantísimo programa y sobre todo traer buenas noticias a El Salvador, al Triángulo Norte y también a todo el resto de Centroamérica. Perfecto, y a nosotros nos encanta también dar buenas noticias en el programa. Y también vamos a hacer un enlace a través de redes sociales con don Oscar Castañeda, vicepresidente de programas de América de Heifer International. Bienvenido al programa, don Oscar, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Y usted se encuentra en el lugar donde se está generando la noticia, en la Cumbre de las Américas, y vamos a hablar de esas buenas noticias calientes que se están generando, por supuesto, para nuestro país. Pero para poner en contexto, vamos a comenzar hablando de Heifer International. Anunció a nivel internacional una alianza con Salvanaturas para promover una agricultura rentable en la zona del Triángulo Norte de Centroamérica. Don Miguel, ¿cómo le notifican, cómo llega a concretarse esta alianza con Salvanaturas? Excelente. Sí, estamos contentos porque en Heifer se ha creado un nuevo programa que es el de nuevas alianzas, ¿verdad? Y estamos convencidos que es la solución para los desafíos ambientales, que son complejos, pero la buena noticia es que Naciones Unidas identificó que las tres crisis principales están conectadas y cuando solucionamos una, muy fácilmente se empieza a solucionar las dos siguientes. ¿Estamos hablando del tema de migración? ¿Estamos hablando de falta de alimentación? Sí, estamos hablando primero en la parte ambiental, cambio climático, claro, por supuesto. Extinción de especies, Sí. Colapso de ecosistemas, la segunda, y tercera, contaminación. Okay. Pero los impactos de todo eso son pérdidas de empleo, Claro. Desafíos de alimentación, de granos básicos, que ahora además se complican con la situación en Ucrania, Europa, Claro. ¿verdad? Y con el cambio del clima y la disminución de los servicios de los ecosistemas, que son oxígeno, agua, medicinas, productividad agrícola, todo eso conectado y la llamada de la ciencia para que actuemos con creatividad, con unión de esfuerzos, alianzas, para lograr aprovechar la ventana de oportunidad que hay de aquí al 2030. Entonces, Salvanatura siempre ha trabajado con alianzas, en un primer lugar con la alianza con BirdLife International, que tiene más de 140 miembros y cumple 100 años. La alianza con Rainforest Alliance para traer la certificación sostenible al país. Las alianzas con la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza y ahora esta alianza con una organización de peso global, ¿verdad? Como Heifer, y con una especialización en dos temas que nos interesan muchísimo a El Salvador, al Triángulo Norte, a toda Centroamérica y muchas regiones del mundo. ¿Cómo vincular la lucha contra la extrema pobreza y simultáneamente lograr el rescate de los ecosistemas y ayudar al clima? Algo que alguien podría pensar, bueno, son tres temas completamente diferentes, no pueden tener una conexión. Y es todo lo contrario, sí tienen una conexión. Correcto, es que la percepción anterior de que la conservación de las áreas naturales era para que estuvieran pristinas, para que las especies vivieran bien, que es un punto positivo, claro, que tiene su valor, pero es una visión limitada, que no destacaba los servicios ambientales valiosísimos que prestan esas áreas naturales con esos ecosistemas sanos. Y también dejan a un lado la posibilidad de aprender de cómo funcionan esos ecosistemas en forma tan eficiente que ahí no hay desechos, aprender de esos sistemas para reinventar cómo los humanos operamos en las ciudades
y a nivel rural. Y cómo podemos combatir la pobreza que se está generando por el mal uso de los suelos anterior, por el cambio climático, menos precipitación, más sequías. Y entonces, cómo acercar las soluciones para que el agricultor, en vez de tener deterioro, hambre, menos ingresos, que pueda, aún en condiciones de cambio, prosperar. Hay soluciones y la institución Heifer tiene, y desde 1944, de haber iniciado su trabajo a nivel global, y tiene respaldo muy amplio de miembros, experiencias, y en fin, yo creo que Oscar nos va a ampliar de esto, y por eso estamos contentísimos con esta alianza. Yo creo que es la alianza más grande que Salvanatura ha formalizado en todos sus 32 años de historia. Muy bien. Y antes de hablar de esa gran noticia para la región y para El Salvador, primero poner en contexto, Oscar, ¿cuántos años tiene Heifer International y las áreas y los países que ha trabajado? Porque es impresionante ver la hoja de los países y los apoyos y los montos con los cuales ha ayudado a muchas personas en el mundo. Con mucho gusto, Eduardo. Heifer Internacional empezó a trabajar desde 1944. Eso nos pone ya en existencia en los últimos 78 años. Y la experiencia de Heifer nos ha llevado a trabajar en más de 44 países, y en esos 44 países es interesante la manera en la que se ha venido colaborando. Empezó con la simple idea de personas en los Estados Unidos donando ganado para poderlo llevar a países que habían sido destruidos por la guerra, para reconstruir esos hatos ganaderos. Ahora bien, si uno se imagina que después de una guerra las familias han estado afectadas por la misma, los hombres están ya bien sea lamentablemente muertos o prisioneros, y por lo tanto son las mujeres y los niños los que se encargan de la reconstrucción de esos países. Y ahí es en donde Heifer empieza una colaboración de persona a persona, y los mismos ganaderos que donan su ganado se convierten en asesores técnicos y empieza un trabajo de colaboración de persona a persona. De ese momento, hace 78 años a la fecha, Heifer ha reducido su presencia para trabajar en 21 países, pero ha podido incrementar la cantidad de recursos. Por lo tanto, teniendo una presencia en menor número de países, las contribuciones son mayores. Y lo que es importantísimo es tomar en cuenta que las contribuciones de Heifer son fondos que se obtienen por donaciones de individuos, de fundaciones, de empresas del sector privado, pero también moviliza fondos de instituciones y de gobiernos, del gobierno de los Estados Unidos, pero también establece relaciones con los gobiernos nacionales. Cuando uno escucha la palabra Heifer Internacional, la asocia especialmente con ganadería. Así fue el inicio de la organización. Ahora, en los últimos años, en las últimas décadas, el abanico de aspectos de la colaboración incluye sobre todo un claro enfoque en la ganadería en la ganadería y en la agricultura de pequeña escala. Nuestros aliados principales, tanto organizaciones como Salvanatura, nos permiten llegar a las familias de las áreas rurales. Ese es el sector que nos interesa principalmente. No nos interesa un sector pequeño, nos interesa el sector de la mayoría de esta población rural, que me parece importante lo que ustedes decían. Los temas pueden ser muy diversos, pero se encuentran muy integrados en la vida familiar. La vida familiar tiene que enfrentarse con retos. Número uno, la seguridad alimentaria. Ese es el reto más importante. Y luego mantener ese entorno que les permite soñar con una vida mejor, el entorno que está manifestado por la naturaleza, el clima que los rodea y las oportunidades de llegar con sus productos al mercado, en donde pueden generar los ingresos, los medios para poder aspirar a una vida digna. Entonces, todas estas alianzas son medios
es la creación de puentes de colaboración entre las familias, las comunidades y todos los sectores públicos y privados que son parte de esa vida comunitaria. Entonces, Heifer, al igual que Salvanatural, es principalmente una organización que se dedica a la construcción de relaciones de colaboración para lograr que esa familia campesina pueda aspirar a una vida digna, pueda lograr alcanzar la seguridad alimentaria y pueda contribuir, lo que es lo más importante de todo esto, pueda contribuir a enfriar el planeta a través de una agricultura regenerativa. Muy bien, vamos a tener que hacer una pausa comercial, pero voy a dejar abierta una pregunta. Decíamos, Óscar Castaneda se encuentra donde se está generando la noticia en este momento, en la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, en Estados Unidos, y precisamente ahí ha habido una noticia muy, muy importante para el Triángulo Norte, para El Salvador, sin duda, y es un apoyo llegado de voz de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Y por supuesto vamos a estar ampliando los detalles y cómo esto pues, puede ayudar a toda esta alianza que está entre Heifer y por supuesto Salvanaturas, y cómo esto nuestros productores en el país podrían verse beneficiados y cómo sacar un provecho mayor para el desarrollo de nuestra agricultura, sobre todo en la parte rural, en la economía de cada de estas familias. Así que dejo abierta esta pregunta, vamos a la pausa y vamos a continuar hablando sobre este importante tema. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos, Óscar, usted está dando seguimiento de lo que ocurre en la Cumbre de las Américas y hay una noticia muy importante para el Triángulo Norte con este apoyo que pueda venir de los Estados Unidos. Si puede compartirlo con los televidentes, por favor. Anunció el lanzamiento de una iniciativa que le da seguimiento a una llamada de acción, a una llamada para la acción que ella lanzó justamente el año pasado. En esa llamada para la acción, ella convocó a los sectores públicos y privados para poder invertir en el Triángulo Norte. Como respuesta a ese llamado, varias entidades del sector privado manifestaron su interés de participar en el compromiso del desarrollo del Triángulo Norte. Algunos gobiernos también lo hicieron. Y el día de ayer lanzó una iniciativa que se llama In Her Hands, en sus manos. Y la definición es poner en las manos de las mujeres el futuro de Centroamérica. Y para eso esta iniciativa In Her Hands propone que esta llamada para la acción se va a enfocar principalmente en promover el desarrollo de las mujeres y toma en cuenta que hasta la fecha han apoyado a 1.4 millones de mujeres para poder generar ese ambiente facilitador para que estas mujeres puedan desarrollar sus habilidades empresariales. Y la lógica de todo esto es que cuando se invierte en las mujeres prosperan, la comunidad se mejora y la nación al mismo tiempo puede prosperar y convertirse en una nación de éxito. La esperanza es que una familia liderada con mujeres que han alcanzado un empoderamiento económico, que tienen el poder económico para poder invertir, la hipótesis probada una y mil veces es que las mujeres invierten principalmente en el bienestar de la familia. De esta manera, el enfoque de ahora en adelante será en las mujeres. Esa es la agenda principal de la declaración de Kamala Harris, y eso lo hizo en el contexto de la organización que se llama Partnership for Central America. Esta fue la instancia que convocó a muchos miembros tanto del sector privado, del sector gubernamental
pero también de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones tales como Heifer Internacional, como CARE, como otras organizaciones estuvimos presentes el día de ayer. Y la declaración no es ninguna sorpresa. La declaración es una confirmación que el futuro de las naciones, el futuro del Triángulo Norte, está en manos de las mujeres. Y si se logra desarrollar un ambiente que les permite prosperar, Centroamérica tendrá la prosperidad asegurada. De eso se trata, y ahí organizaciones como nosotros vamos a estar presentes para contribuir a que eso se haga una realidad y tener a nuestros socios como Salvanatura como socios especiales y claves para poder llevar a cabo esto. Muy bien. Miguel, esa es una gran noticia, sobre todo para esta alianza que da una inyección mayor a este desarrollo con ese enfoque muy particular, muy novedoso de apostarle a la mujer, al desarrollo y las estadísticas, como decía Oscar, así es, una mujer que está bien, que se empodera, que tiene su negocio, la familia está bien, la comunidad está bien y por ende el país está bien. Así es, Eduardo, y más en El Salvador, donde los datos hablan. Sí. Las mujeres son la mayoría Sí. de nuestra población y ha llegado pues la hora de que las empoderemos y que aprovechemos su sabiduría, su compromiso con la familia. Lamentablemente los hombres hace falta fortalecer su responsabilidad, romper esa proliferación de hijos a nivel rural, 5 o 7 familias creadas por un hombre, pero que no tienen la solidez que debe tener la familia. Y como Oscar mencionaba, la familia es el pilar de todo. Claro. No son tecnologías, es la familia. Y si el pilar dentro de la familia es la mujer y se fortalece, pues vamos muy bien, ¿verdad? Y tienen más conexión las mujeres con la madre tierra, también, ¿verdad? Comprenden más, va más allá su visión y debemos de reconocerlo y darles los espacios. Buenísima noticia. Ahora, me llama la atención también que esta alianza busca ayudar en lo económico, lo ambiental, lo que hemos hablado, y social, a estos pequeños productores para sacarlos de la extrema pobreza, pero también dice con un enfoque de cadena de valor, tanto nacional, subregional y como a nivel global. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, porque eso aterriza y le da viabilidad en el tiempo a estos esfuerzos, porque se han dado muchas experiencias de cooperación, proyectos con buenas intenciones que se desarrollan, desaparece el proyecto y no queda nada. Porque tal vez traían tecnologías interesantes, pero no conectaban con los mercados. Y al no conectar con los mercados no hay sostenibilidad financiera. Esa es la diferencia que nos trae Heifer. Un enfoque realista, pero creativo, y también adoptando un nuevo paradigma, que es no cualquier tipo de agricultura, la agricultura regenerativa. ¿En qué consiste este concepto? Típicamente la agricultura tradicional que hemos impulsado es una agricultura intensiva en agroquímicos y pesticidas. Y lo que hace ese enfoque es matar la posibilidad del trabajo de los ecosistemas. Correcto. Porque hay un balance entre los insectos con la polinización que se vincula en mayor producción y también los insectos debajo del suelo. El trabajo de los hongos que conectan en sus raíces los mycelium y que le dan nutrientes al suelo. Y que todas esas estrategias de arado anual destruyen los organismos vivos que están en el suelo. La agricultura regenerativa busca aprovechar cómo funciona la naturaleza, enriquecer la productividad del suelo, los nutrientes del suelo, en vez de destruirlos cada año, y entonces hay que poner cada vez más pesticidas, más fertilizantes, y se va matando la productividad del suelo. Entonces, es un cambio, y donde El Salvador tiene ya algunas experiencias, pero que no se han divulgado. Por ejemplo, es muy conocida la Universidad de Columbia, ¿sí? Y también el Instituto de la Tierra, presidido por Jeffrey Sachs. Pues bien, esas dos instituciones hicieron todo un estudio de 5 años en La Montañona, donde llevaron un paquete tecnológico que primero se basaba en una agricultura
ancestral, que era el modelo Quesungual, ¿verdad? De rotación de parcelas, y después identificaron un pasto que se da en la sombra y lograron armar un modelo agro-silvopastoril con productos orgánicos, no químicos, y lograron igual o mayor producción que con el modelo tradicional. Wow. Eso está documentado y fue apoyado por AID también. Y se hizo este estudio práctico en apenas 5 años. Se tuvieron esos resultados y se hizo para que sirviera de modelo para diferentes zonas del territorio nacional, y era cultivo en laderas. Disminuía la erosión, mantenía la humedad, y todo eso es más indispensable ahora ante el calentamiento global. Las soluciones están, pero hay que enfocarse en ellas, afinarlas, reproducirlas y transformar nuestro agro en toda una área de prosperidad, donde la calidad de vida incluso puede ser mejor que en las ciudades, mientras las ciudades también adoptan el enfoque regenerativo. Y todo esto lo estamos conversando con el Salvador Green Building Council para que ellos tomen el liderazgo en ciudades regenerativas y pueblos regenerativos, y que se complemente, que los ciudadanos de San Salvador se integren en el trabajo a nivel rural, porque los dos están en un mismo ecosistema. Claro. ¿Verdad? Entonces es un cambio mental y se enfoca en el paradigma que Salvanatura identificó en 2020, cuando llegamos en la Junta Directiva, vimos la crisis del Salvador, de Centroamérica, cómo el corredor seco se ampliaba, y la NASA proyecta que si no hacemos nada va a llegar hasta los Estados Unidos. Y entonces identificamos un nuevo paradigma, que es el desarrollo regenerativo. Muy bien. Óscar, esto requiere principalmente un cambio de mentalidad en nuestros agricultores, de estar abiertos a cambiar la forma tradicional en cómo han venido trabajando la tierra, en el uso de nueva tecnología, en la obtención de recursos también, créditos accesibles para ellos a través de donación, a través de préstamo, colocación en la banca tradicional, pero sobre todo tener esa mente abierta de aprender, recibir esa asistencia técnica y aprovechar lo que tienen con la tierra. Claro, y muchas veces es interesante a lo largo de las décadas que he tenido la oportunidad de trabajar, que el cambio, tal como usted sabiamente lo destacan, el cambio es de un cambio de modelo, un cambio de mentalidad, un cambio de prácticas y comportamientos, ¿verdad? Lo que yo hacía antes ya no funciona ahora, y de lo que se trata es de cambiar el sistema. ¿Por qué estas palabras de cadenas de valor? ¿Por qué esas palabras de encadenamientos productivos están ahora tan de moda? Y es porque se reconoce que hay toda una serie de eslabones que permiten que en la agricultura, desde la parte de organizar los insumos y ver cómo ese producto va pasando de eslabón hacia el otro eslabón, la producción, el procesamiento, el transporte, y finalmente llega a manos del consumidor, son una serie de ciclos. Ahora, todos esos ciclos deben de ir cambiando, y se empieza con un cambio de mentalidad desde el consumidor, porque ese consumidor va a empezar a demandar productos que no destruyen la tierra, sino que la regeneran. ¿Y por qué es importante regenerarla? Es porque se entiende que el planeta ya está en un nivel de calentamiento que no debería ser en el que estamos, sino que debería de regenerarse, se debería de lograr que la vida se lograra reestablecer desde el consumidor demandando ese tipo de productos y luego el productor respondiendo a esa demanda. Pero también los proveedores de insumos, en lugar de proveer insumos que hayan sido producidos por la industria agroquímica, que vengan de productos generados con principios biológicos que favorecen la microvida en el suelo, y tal como la secuencia que decían hace un momento, de que una mujer empoderada, una mujer que prospera,
logra que su comunidad y que su familia prospere y que la nación prospere. De esa misma manera, un suelo que se regenera, que logra restablecer la vida en el suelo, va a ser un suelo sano. Un suelo sano produce una planta sana puede producir ganadería sana y esta misma lleva a tener una comunidad sana, una nación sana. Estamos buscando la salud de los ecosistemas, la salud de las comunidades. Y esto, de cierta manera, debe de ser la agricultura que se vuelve tradicional. La tradición que nos demuestra que si invertimos en el suelo, invertimos en la vida. Si invertimos en la vida comunitaria, la nación se va a beneficiar con todo esto. Y eso suena como discurso de fin de semana, como discurso solamente de filosofía de parque. Y en realidad, tal como lo dice Miguel, está demostrado con ciencia sólida que esta agricultura regenerativa permite capturar de mejor manera el carbono en el suelo y no dejarlo que se vaya a la atmósfera y por lo tanto no va a generar un mayor calentamiento global, va a permitir que se enfríe la Tierra. De forma tal que lo que estamos hablando no es ciencia de la NASA, ciencia para irnos a Marte, sino es ciencia para permitirnos quedarnos en la Tierra y aspirar a que las generaciones futuras van a poder encontrar una vida sana y van a poder también lograr sus sueños de una vida sana y de una nación próspera. Muy Y bien. estas naciones prósperas en Centroamérica van a poder aspirar a algo que puede convertirse en el sueño de todos. La historia que se va a contar después del 2030 es que va a haber una migración al contrario, porque la gente van a encontrar que en Centroamérica se encuentran condiciones de vida sana y que aquellos que tuvieron que salir porque el país, la región se estaba calentando demasiado, van a poder encontrar esos remansos de ecosistemas sanos, bosques, montañas que les ofrecen la oportunidad de regresar a Centroamérica y revertir esos ciclos de migración. Muy bien. Apuntémosle a eso, eso es lo que vamos a ver todavía en nuestro ciclo de vida. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando de ello, el efecto que esto puede tener y esa parte tan importante que estaban abordando nuestros invitados esta noche, esa parte de involucrar al consumidor, también de que premie al consumidor y se meta de lleno a involucrarlo en toda esta temática del cuidado de la tierra. Vamos a la pausa, ya regresamos. De acuerdo. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Don Miguel, me parece interesantísimo eso de involucrar a la ciudadanía, como decíamos al cierre del bloque anterior, también en todo esto, que se dé cuenta cuáles son los métodos que benefician y regeneran pues, la tierra, este tipo de método, y hablamos también en la pausa del redescubrimiento del conocimiento ancestral que se vuelve fundamental en este tema. Así es, y es que debemos de reconocer que un indicador del bienestar que todavía ocupamos ya está desfasado, es el Producto Interno Bruto, porque fue creado en 1937 y en ese momento fue un gran avance, pero ahora ya quedó desfasado. ¿Por qué? Porque no incorpora dos capitales adicionales que están en un banco y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? El capital natural y el capital cultural social. Dentro de ese capital cultural social tenemos una riqueza de civilización en el Triángulo Norte, que son los mayas, el conocimiento maya. ¿Y cuál era el segundo alimento más importante de los mayas? Aprovechar la semilla del árbol de ojuste, Brosimum alicastrum, pariente del higo, que se da de 0 a 1800 metros. Es un árbol que crece hasta 35, 40 metros de altura
da cosecha una o dos veces al año. En Guatemala hay unos que dan cosecha constantemente. Y la semilla que tiene su fruta se puede usar para harina, sabe a papa, se tuesta y sabe entre chocolate y café, pero su valor nutricional es mayor que el trigo, que el maíz y que la soya. ¿El valor nutricional? Sí. Wow. Y está documentado en la ciencia. ¿Y en qué zona de nuestro país? Desde 0 hasta 1800 metros, pero el lugar que Erika Bowman, que es una estadounidense de Colorado, que ella se descubrió este diamante ancestral y empezó a divulgarlo a mujeres en extrema pobreza en toda Mesoamérica. Y encontró que esa especie está en Sudamérica también y en el Caribe. Y es un árbol resiliente al clima porque así como crece para arriba, crecen sus raíces para abajo. Y tiene un valor antropológico que es algo que debemos de rescatar. Y es la autoestima, el orgullo por lo millonarios que somos en cultura, en recursos naturales y aprovechar este producto. Y así como este hay otros. Fíjate, Eduardo, que los estudios científicos nos dicen que con solo mezclar 10% de la harina de ajuste, el pan no cambia la consistencia y aumenta la fibra 50%. ¿Qué tal? Bueno, y que está tan caro y que están hablando de que están haciendo el pan más pequeño, ahí podría haber una alternativa, una Así es. solución al Y problema. con la harina de maíz aumenta 25% la fibra. Y injertado, se han hecho aquí pruebas en la Universidad de El Salvador, te da frutos a los 3 años. ¿Verdad? Entonces es algo de orgullo nacional. En Estados Unidos ya se está ocupando. Erika Bowman, héroe de CNN en 2008, ha creado The Maya Nut Institute.org. Es una página en español y en inglés con recetarios, incluso gourmets. Ah, muy bien. Y los japoneses ya vinieron a preguntar sobre esta semilla en El Salvador. Entonces, ¿Y en qué zona hay acá, don Miguel? en todas las zonas. Puede darse en cualquier en zona. cualquier zona, ¿verdad? Si es una zona muy seca, hay que cuidarlo los primeros 3 años, pero es un árbol que siempre está verde porque tienen raíces profundas. Y así como este, hay más productos. Por eso debemos de revalorizar el Museo de Historia Natural. En El Salvador no tenemos un museo decente. Combinar en un Museo de Historia Natural del Triángulo Norte, digital, y que no solo sea taxonómico, sino que sea también que tenga información de sus usos medicinales, nutricionales, de apoyo a los ecosistemas, aumentar la productividad. Se ha dado casos como algunos países mesoamericanos donde la miel, el cultivo de la miel cayó vinculado a la deforestación, porque si no hay árboles, no hay flores, no hay polinización. Entonces, ese tipo de vínculos son los que hay que divulgar a toda la población para que veamos que no es algo romántico. Sí, puede uno meditar en el bosque, pero es un sector, es un pilar productivo y que nos va a ayudar a darle vuelta y convertir al Triángulo Norte, un triángulo de migración, de desastres, de pandillas anteriormente o ahora todavía en muchos países, en un triángulo verde. No solo por lo ambiental, sino que verde de la esperanza, verde de la frescura. Como decía Oscar, un lugar atractivo, un imán modelo para el mundo. Lo fuimos en el pasado cuando rompimos la paz, encontramos la paz, lo fuimos cuando se creó en Centroamérica el primer convenio regional de biodiversidad. ¿Por qué no lo podemos hacer de nuevo? Muy bien. Oscar, la experiencia que han tenido en programas similares, ustedes trabajando en diversos países del mundo, ¿cómo ha sido cuando se implementa, cuando la gente cambia el chip y se mete a este tipo de proyectos de regeneración de la tierra y de apoyo al medio ambiente? ¿Cuáles han sido los resultados que se han obtenido?
Bueno, resultados concretos, si nosotros vemos el cardamomo en Guatemala, el- ese es el llamado oro verde para el país, comparado con el café captura o ocupa a unos 200,000 pequeños productores en Guatemala, mientras que el cardamomo ocupa 350,000 personas en toda esa cadena de valor, cadena productiva y de comercialización, ¿verdad? 350,000 personas, el trabajo de organización en cooperativas, cooperativas para que puedan tener acceso a crédito, pero también cooperativas que puedan procesar, es decir, secar el cardamomo. Y una vez que está secado, lo puedan llevar a empresas que exportan esos productos. El éxito está en la asociatividad productiva, es decir, un pequeño productor por la cantidad que cultiva y produce no puede vender internacionalmente, pero sí lo puede hacer en asocio con otras 100, 200, 500 personas. Entonces, organización es clave y una vez que están organizadas, estas mismas personas tienen la facilidad de poder accesar a líneas de crédito que son más favorables para estos productores que pueden llegar a comercializar estos productos. ¿Qué es lo que significa? Nosotros en este momento estamos trabajando también en establecer un análisis de los precios que les permiten a los productores tener ingresos suficientes para alcanzar una vida digna. El nivel de vida digna es un cambio también en el análisis, porque muchas veces en todos los países a nivel mundial se habla de la línea de la pobreza. Y la línea de la pobreza a lo único que hace referencia es a la canasta básica de alimentos. Mientras que los niveles para vivir una vida digna, además de esa canasta básica de alimentos, asegura ingresos para la educación, para la salud, para la vivienda e incluso para las celebraciones comunitarias. Entonces eso muchas veces son 2 o 3 veces más del nivel que ayuda a superar la línea de la pobreza. Entonces, el indicador de éxito directamente es que las personas que pueden estar aspirando a tener ingresos para llevar a cabo una vida digna. Esa es la diferencia, ese es el éxito. Y de lo que se trata es que estos productores pueden esperar que sus productos sean comprados a un mejor precio porque hay consumidores interesados en apoyar esas relaciones de comercialización. Entonces, por lo tanto, el trabajo de Heifer busca desde la organización comunitaria, la organización en cooperativas, la venta en empresas sociales y la concientización a consumidores. Todos los segmentos están involucrados. Eso es lo que permite poder decir si se puede trabajar en toda esa cadena que va generando un mayor valor para los que están involucrados en la misma. Muy bien, muy interesante. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos. Ya regresamos, tenemos mucho más que hablar sobre esta importante noticia para la región y nuestro país. Muy bien. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Don Miguel, uno de los temas también o de las áreas de trabajo de Salvanatura en todo este tema es la gestión, decíamos, integrada de las cuencas. ¿Por qué apostarle a ello? Porque las cuencas son la unidad ideal de planificación. Ok. Porque los parteaguas definen el flujo del agua, de la lluvia, pero también lo que se hace en una cuenca incide en un cuerpo de agua que exista, ya sea río o lago, y es la unidad ideal de planificación. La primera fase es identificar los activos que hay en la cuenca
y el estado en que se encuentran. Debemos de cambiar la prioridad al medio ambiente. Debemos de tener no solo un informe anual del medio ambiente, que por cierto el último es de 2018. Debemos de tener información permanente, así como se mide el mercado, si subió la bolsa o no, Sí. cómo está el suelo. Y hay sistemas de información disponibles. Está el programa del satelital europeo, Copernicus, y se está negociando ahorita, en estos momentos, el regreso de la NASA, el programa de la NASA, a Centroamérica. Entonces, las cuencas es el marco lógico para que todo se maneje consistentemente y no es ambiental exclusivamente, sino que es alcanzar una planificación que lleve al bienestar, a una mejor calidad de vida y no solo en el corto plazo, corto, mediano y largo plazo. Y eso es lo que estamos impulsando como primer territorio en Lago Huija, ¿verdad? Otro elemento clave es ser disruptores, innovadores. Y si vemos ahorita en el mundo, a nivel digital, no hay un eBay verde, no hay un Amazon verde. ¿Por qué no unirnos los tres países y armar un mercado digital de productos y servicios regenerativos? Seríamos un lugar atractivo para el turismo, para la inversión y para el bienestar. Podemos, el Internet, con un pequeño esfuerzo, se hace disponible para todos los países. Somos una zona pequeña. Si Elon Musk pudo llevar Internet ahora en medio de la guerra a Ucrania, ¿por qué no lo puede traer aquí, al Triángulo Norte, y ser disruptores en el desarrollo regenerativo? Salvanatura propone armar la primera feria física y virtual de desarrollo regenerativo en El Salvador, y podemos hacerla, yo había dicho en otro programa este año, pero era un poco una aspiración, pero ahora con la alianza con Heifer y con el anuncio de la vicepresidenta, podemos programarlo para el próximo año, para que arranque esta iniciativa de empoderar a las mujeres con soluciones concretas, con mercados verdes y de bienes y servicios, y que abran un bienestar, que los jóvenes se sientan que tienen un espacio para innovar, las mujeres empoderadas, un cambio de chip total. Muy bien. Oscar, hay varias iniciativas, estaba leyendo en la Cumbre de las Américas en este tema verde, incluso algunos hablan de apoyo, de canje de deuda externa para el desarrollo regenerativo que podría ser discutido en el marco de esta reunión de mandatarios. Efectivamente, la reunión de mandatarios tiene ya una agenda establecida y ahí en esta estamos muy a la expectativa de qué es lo que se va a discutir, qué es lo que se va a lograr acordar. Nosotros estamos esperando que hayan acuerdos claves reguladores y favorables para una migración con una perspectiva más humanitaria, temas alrededor del cambio climático y fundamentalmente para la región temas de seguridad alimentaria. Ahora, todos estos temas pueden tener estos ángulos que Miguel ha planteado. Tienen que tener una dimensión digital, una dimensión para poder entrar en toda esta época de la tecnología digital. El Salvador es el más avanzado de todo Centroamérica. Ahí con eso se puede aprovechar esta alianza con Salvanatura, y nuestra presencia en El Salvador nos puede permitir también hacer las conexiones para que otros países en el Triángulo Norte, Honduras y Guatemala, y ahora que Nicaragua también va a estar ingresando seguramente a esto y se va a convertir en el Rectángulo Norte, se puedan aprovechar esos flujos de conocimiento que van desde cada uno de los países para favorecer al contexto, a todo el entorno regional. Para nosotros esta cumbre que se dejó de celebrar en los últimos 4 años celebra un momento interesante.
y da la oportunidad para que dignatarios puedan reunirse, puedan tener esas conversaciones claves y el sector civil se puede integrar en las discusiones de manera que no sean discusiones exclusivamente del sector público, sino que los sectores privados y el sector de la sociedad civil participen en un diálogo que puede y debe de beneficiar a todo el Triángulo Norte. Perfecto. Ahora, don Miguel, en el caso, se ha estado hablando mucho y hemos estado viendo los problemas que se ha tenido de abastecimiento de alimentos, de materia prima, con todo esto de la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania, y aparte de eso ya el tema de la producción había sufrido un incremento, ciertos alimentos, ciertos insumos también de materia prima. Esto podría ser una solución también para los países de repente, no estar dependiendo tanto de las importaciones, sino ser nosotros un abastecimiento local, incluso hasta para pensar exportar a Estados Unidos, a la misma región, y nosotros autoabastecernos. Correcto. Se acaba de identificar en un estudio que hizo CENTA que el 75% del abono químico que se usaba en los cafetales se desperdicia. Porque ahora existen mapas con información satelital de la calidad del suelo, de sus nutrientes. Y entonces se puede medir bien la cantidad de abono que necesita. Pero además existe la opción de los biofertilizantes, ¿verdad? Y como ya lo comenté, documentado. Otro elemento clave es abrir la mente y no pensar tan negativamente, ¿verdad? Que solo tenemos problemas. Se nos olvida y nos tienen que decir de afuera de los diamantes que tenemos. Y en particular ayer oí una noticia de un experto de Jefer, ¿verdad? Que nos decía que el café de El Salvador es el mejor de toda América. De toda América. Y si unimos ese factor con la excelente calidad del café de Guatemala, con sus volcanes gigantescos, ¿verdad? La complementariedad que tenemos, pero eso implica esquemas de coordinación liderado por mujeres y alcaldes. Ahorita vemos una unión de alcaldes en el Trifinio, por ejemplo, que es primera vez que ocurre ante un desafío que tiene El Salvador, Guatemala y Honduras, que es la mina de oro y plata Cerro Blanco. Entonces, debemos de lograr que eso sea la regla general, la coordinación de esfuerzos y el empoderamiento, aprovechamiento de esa visión y compromiso responsable de las mujeres centroamericanas. Muy bien. Don Miguel, queremos agradecer su tiempo, compartir estas buenas noticias para los televidentes y por supuesto que vamos a estar pendientes y estar dando seguimiento a cómo todas estas noticias se lleven a la práctica y empecemos a ver ya una mejora en nuestra productividad, en nuestra gente y todos los beneficios que hemos hablado a lo largo de la entrevista. Excelente, Eduardo. Muchas gracias por este espacio y por los próximos. Va a ser interesante, emocionante ser todos actores de ese cambio regenerativo. Así es. Óscar, también queremos agradecer que sabemos que es una agenda muy apretada por la que están desarrollando, sobre todo dando seguimiento a todos estos temas tan importantes en la cumbre de las Américas y que haya hecho un espacio pues, para los televidentes en El Salvador y compartir estas buenas noticias de esta alianza y este trabajo que se viene con Salvanaturas. Es un placer estar en debate con ustedes y poder ser parte de esta comunidad centroamericana. Para mí es un orgullo y una oportunidad de poder participar en el desarrollo de nuestra región. Muchísimas gracias a ambos, gracias a ustedes también por su sintonía. Por favor, que descansen. Recuerden su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.